Paz de Cristo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da una vez más de saludarles y de compartir un mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Le doy gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Le doy gracias a Dios por la vida, por el aire, por mi familia, por las cosas buenas que vienen a nuestra vida, por las cosas malas también, por la enfermedad, por cada una de las bendiciones y de las aflicciones también. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes que va a escuchar este mensaje, y le pido al Señor que toque la mente y el corazón de cada uno de ustedes, y le invito a que ponga a disposición, que se tome un tiempecito para escucharme, amén. Quiero compartir con ustedes y hablar un poquito sobre un salmo que se encuentra en la Biblia. Es el Salmo 103, es un salmo que escribió David, amén. En este salmo David reconoce todas las bendiciones y todos los beneficios de bendecir al Señor. Amén. ¿Qué significa bendecir? Bendecir significa decir bien, bien decir. Alabar o exaltar la grandeza de alguien o de algo. Amén. Eso es lo que significa la palabra bendecir. Pero ¿qué quiere decir o qué significa bendecir? ¿Podemos nosotros los seres humanos en nuestra humanidad bendecir al Señor? Pues vamos a ver qué quiere decir esto, amén. Vamos a ver. Nosotros como seres humanos sabemos que bendecir significa, por ejemplo, le pedimos a Dios que nos bendiga. Bendíceme, Señor, con un buen trabajo. Bendíceme, Señor, con un buen hombre, un buen compañero para mi vida, un buen esposo, un buen novio. Bendíceme con conocimiento en la escuela. Bendíceme, dame de qué comer, qué vestir. Bendíceme de tal manera. Y eso es lo que nosotros conocemos por bendecir. Amén. Ciertamente, y yo pongo el ejemplo en mí misma, yo antes decía... ¿Cómo es que la hermana o el hermano se atreve a decir, ay, yo bendigo al Señor, o yo esto, yo el otro? Yo decía, ¿con qué autoridad lo hace? Pero porque no comprendía que nosotros como seres humanos sí podemos bendecir al Señor. Amén. Pero, ¿cómo podemos nosotros bendecir al Señor? ¿Cómo podemos bendecirlo? Si el Señor tiene millares y millares de ángeles que lo alaban de noche y de día, que están al servicio de Él. Nosotros muchas veces con arrogancia y jactancia, los seres humanos, pensamos que Dios necesita de nuestra adoración y de nuestra alabanza, y no es así. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios y fuimos creados con muchos maravillosos y grandes propósitos. Uno de ellos es alabar a Dios. Amén. Entonces, si usted no sabía para qué uno de los objetivos de Dios, de ponerlo a usted en la tierra, es para eso, para que usted lo alabe, exalte la grandeza de Dios. Amén. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues veamos. Ahora le voy a confirmar con una cita bíblica lo que le estoy diciendo, leyéndoselo en Isaías 43:7, dice la palabra de Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Y voy a buscar una o dos citas bíblicas más para confirmarle que Dios, en todos los propósitos que Él tiene para nosotros, para nuestra vida, porque yo ya le he dicho con anterioridad, usted no es una casualidad, no es que su mamá o su papá hayan cometido, se me chispoteó, salí embarazada no lo planeé, no. Usted es un plan de Dios, amén. Y Dios lo creó y le dio vida con muchos propósitos, amén.
Le voy a leer otro versículo de la Biblia que se encuentra en el Salmo 48, 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Salmo 47, 1. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Amén. Estos son unos pequeños ejemplos de que Dios nos ha creado a nosotros para alabarle. Amén. No me quiero enfocar mucho porque me voy a desviar un poco del tema, pero hemos sido creados para alabar al Señor. Amén. Entonces vamos a continuar con el tema. Quiero enfocarme en el Salmo 103. Amén. Este salmo, como le dije, lo escribió David. Pues una forma de bendecir del Señor o de bendecir a Dios es siendo agradecidos. Amén. Es cuando somos agradecidos por todas las bondades que Dios ha tenido para con nosotros, reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros, reconocer los detalles de cómo Dios nos ha librado, reconociendo que el nombre del Señor es santo, reconocer también que tiene mucho, su nombre o sus títulos tienen muchos significados poderosos y que tienen un significado que ha sido muy oportuno en la vida de cada una de las personas. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la adversidad, en la lucha y en la prueba, en la dificultad, en la tristeza, en la enfermedad, nosotros, una manera de agradecerle a Dios es contando nuestras bendiciones. En estos tiempos de pandemia es muy común que el corazón de muchos de nosotros, de los seres humanos, nuestra alma se encuentre entenebrecida, quizás angustiado, afligido, confundido, triste. Pues pasa por muchas circunstancias, ¿verdad? Pero una de las formas que nosotros debemos de agradecerle al Señor es aprendiendo precisamente a contar las bendiciones. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas han muerto a través de la enfermedad del COVID, del contagio de la enfermedad? Entonces, ha muerto el vecino, el tío, el pariente, el amigo lejano, el conocido, etcétera, etcétera. Pero usted y yo estamos vivos por la gracia de Dios. Y esa es una de las bendiciones. Amén. Platicaba con mi hija hace días, con mi hija Camila, y le decía yo, debemos de darle gracias a Dios de que los problemas y las aflicciones que tenemos en este tiempo pues no se comparan con las de otras personas. Muchos están internados con una enfermedad terminal, entubados, muchos están en prisión sin esperanza. Quizá en este tiempo haya muchos condenados a muerte, que vayan a ir a la inyección letal, a la silla eléctrica. Quizá haya mujeres en el planeta que no pueden tener la bendición de tener un hijo. Quizá haya niños que en este momento estén siendo abusados sexualmente, golpeados, maltratados, abandonados. Quizá haya ancianos que no tengan quien esté al cuidado de ellos, quien los esté cuidando, perdón. Por eso es tan importante que usted y yo aprendamos a contar nuestras bendiciones, a no quejarnos. Amén. A darle gracias a Dios. Le decía yo en una ocasión, el día que tengamos frijolitos y papitas para comer en casa, gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios. Y hacer las cosas y tomar nuestra vida y lo que venga a nuestra vida con una buena actitud, con una hermosa actitud. Responder al problema de la mejor manera. Responder a la necesidad de la mejor manera, siempre con una mente positiva, con un corazón lleno de amor, mirando hacia nuestros lados, no encerrándonos en un mundo de egoísmo, sino compadeciéndonos, amándonos y perdonándonos y justificándonos, amén, siendo pendientes de lo que está alrededor nuestro, amén. Ese es uno de los detalles también.
Una vez que nosotros empezamos a contar nuestras bendiciones, nos damos cuenta de que nuestra situación es mejor que la de otras personas. Amén. Entonces nos damos cuenta que estamos protegidos. Y como le dije yo a usted el otro día y a mis hijas, yo les digo, estamos protegidos por ese poder, por esa cúpula que es el Espíritu Santo, por la sangre del Señor que está encima de nosotros, en un sentido figurado, ¿verdad? Porque así dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros aprendemos a contar nuestras bendiciones. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y vamos a ver qué significa, les voy a desglosar qué significa este texto. Amén. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que cuando procuramos cuidar el corazón, evitando emociones dañinas como el rencor, los celos, el odio, las rencores, malos pensamientos, malos sentimientos, celos, envidia, coraje, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de emociones malas y negativas. Esto nos ensucia por dentro. Y fíjense qué tan delicado es esto. Esto no permite que Dios obre en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es limpio, Dios es puro y Dios no puede habitar en algo que está sucio. Amén. Por eso es muy importante que cuando estés en la lucha y en la prueba, en la dificultad, en la adversidad, cuando estés pasando aún en el valle de la muerte, inmediatamente reflexiones y empecemos a contar nuestras bendiciones. Amén. Empezar de nuevo a contar. En estos 5 versículos primeros de este Salmo 103, el primero de los beneficios de alabar al Señor dice en el Salmo 103, Él es quien perdona todos nuestros pecados. Esa es una de las grandes bendiciones. David le dice a su alma, bendice alma mía a Jehová. ¿Se fijan cómo David reconoce el beneficio de alabar al Señor? Bendice alma mía a Jehová. Amén. Esto es muy importante lo que hace David, porque no solo reconoce la soberanía de Dios y la grandeza y por qué debe de alabarlo, sino que lo hace con pleno conocimiento al decir David, bendice alma mía a Jehová. Él está diciendo, a pesar de mis sentimientos, a pesar de mis emociones, a pesar de mis aflicciones, de lo que yo siento, a pesar de mi mente humana y carnal, yo te bendigo desde el fondo de mi alma, Señor, te agradezco. ¿Por qué? Porque David había reconocido la soberanía y la grandeza de Dios. Amén. Había reconocido que el Dios soberano, el Dios todopoderoso estaba con él. A pesar de que David, todos conocemos la historia, había fallado y había pecado. Y al momento de arrepentirse, David lo alaba y exalta el nombre del Señor. El Señor se ha manifestado a través de los tiempos y el Señor ha tenido muchos atributos, muchos títulos y muchos nombres. Amén. Dios se ha manifestado como sanador porque nos ha sanado. A través de la historia y del tiempo el Señor ha sanado a miles de personas. Amén. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de que Dios ha sanado. También se le llama en la palabra de Dios el Salvador, porque a muchos nos ha salvado. El Señor Jesucristo es nuestro sanador y nuestro Salvador. Amén. Por eso Él, a través del tiempo y de la angustia y de la enfermedad y de muchas cosas, y también a través de la historia, el Señor ha tenido, como les dije ahorita, sus títulos y sus nombres, lo cual no vamos a tampoco enfocarnos en hablar de esto porque es un tema muy extenso. Lo que yo quiero que sepa que siempre Dios está.
Hay una historia en la Biblia en la cual el pueblo de Israel tuvo una lucha. Recuérdense que el dirigente y el líder del pueblo de Israel era Moisés. Entonces el pueblo de Israel se enfrenta a una lucha contra el pueblo de los amalecitas. Amén. Entonces Moisés se dio cuenta de que el Señor estaba con ellos. Y Moisés, en vez de quejarse porque estaban en la lucha y en la batalla, Moisés levanta las manos y empieza a alabar y a exaltar a Dios. Y Moisés, levantando las manos, alababa la grandeza del Señor. Amén. Entonces, cuando Moisés levantaba las manos para exaltar al Señor, el pueblo empezaba a ganar la batalla. Pero había momentos, porque fueron batallas de días, en que Moisés se cansaba y bajaba las manos y el pueblo empezaba a perder. Amén. Ahí el Señor se revela con el pueblo de Israel como un estandarte. El estandarte era esa identidad que tenían los soldados, que sabían que esa presencia y esa grandeza del Dios soberano estaba con ellos. Amén. Entonces ellos, claro que tenían confianza en su líder, en su líder, que Dios ya les había probado de muchas maneras que Moisés era el líder que los iba guiando. Un hombre santo. Moisés era un hombre que Dios usó mucho, a pesar de que, como ya les he dicho yo en la historia, de que Moisés mató a un egipcio y cometió errores como todos los seres humanos, pero Dios decidió usarlo. Amén. Entonces, en ese tiempo Dios fue el estandarte de ese ejército. Amén. Y se manifestó con esa fuerza y esa soberanía. Y el Dios Todopoderoso del cielo estaba con el pueblo de Israel. Y así como el pueblo de Israel en este tiempo, querido amigo, querido hermano que me escuchas, nosotros debemos de aprender a ver la gloria y la grandeza de Dios. Yo ya te he dicho con mucho celo que Dios no es una leyenda antigua, algo que quedó obsoleto. No, Dios es real. Lee la Biblia para que compruebes que dice la palabra de Dios que Él, al morir al tercer día, resucitó. Amén. Entonces Dios es un espíritu que está vivo, y nosotros podemos sentir su grandeza y su presencia. Y en vez de quejarnos en nuestras circunstancias, en lo que nos está pasando, en el día con día del tiempo que nosotros tenemos viviendo aquí en la tierra, debemos de aprender a contar de nuestras bendiciones, y así como David, aprender a exaltar la grandeza de Dios. Amén. Te voy a poner un ejemplo. Quizá alguno de ustedes esté pasando ahorita por alguna circunstancia difícil en su vida, económicamente, en enfermedad, en esto, en lo otro. Quizás usted diga, ¿qué sabe esta mujer que está hablando a través del video? Ella no sabe nada lo que a mí me está pasando. Lo creo, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor provee pan para mí, para mi mesa, y lo provee para ti. El Señor en su misericordia permite que salga el sol, que tengas agua, que tengas aire, que tengas salud, que tus órganos trabajen como deben de hacerlo, que tu corazón, tus arterias bombeen la sangre, que suban hasta el cerebro a través de todas las ramificaciones de las venas, de las arterias, que suban al cerebro para que tú tengas vida. Amén. Entonces, cada vez que nuestro corazón bombee, nosotros debemos de agradecerle a Dios. Cada vez que abres la ventana y ves el sol por la mañana, ya me salió como una rima sin querer, debemos de darle gracias a Dios. Cuando miras la sonrisa de tus hijos, cuando miras la mirada de tus hijos, cuando miras que tus hijos están sanos, que no están allá en un hospital internados por el cáncer, que tus hijos no están en la cárcel, en la prisión, cuando miras que tu esposa, tú por las fuerzas que Dios te dio, la vida que Dios te dio, la salud que Dios te dio, pudiste trabajar quizá como mecánico, como chofer en el campo, qué sé yo, para poder llevar el pan a tu mesa. Todas esas bendiciones debemos de aprender a contarlas. Amén. Por la manzana que te pudiste comer hoy, por el vaso de agua. Amén.
Y esto debemos de practicarlo, debemos de ponerlo por obra. Yo cuando entré a la iglesia había muchas cosas que no comprendía, que no sabía cómo hacerlas, y yo decía, ¿y cómo ellos resuelven los problemas tan fácilmente? Yo no sé, me afligía. Pero aprendí que las cosas se hacen practicándolas. Como cuando quieres aprender a andar en patines, qué difícil se me hizo a mí andar en patines. Me veo muy atrevida, pero en realidad para muchas cosas soy muy miedosa. Como cuando aprendí a andar en bicicleta, o como cuando la primera vez que agarré un carro, que se me prendieron los parabrisas y llegué a mi casa con el vidrio todo rayado, mi esposo me regañó. Se practica a vivir la circunstancia de nuestra vida y a cerrar los ojos y a decir, Dios está conmigo, todo va a estar bien. Y así como aprendimos a pedalear, aprendemos a que nuestra fe crezca. Ya les he platicado el tema el tiempo de oscuridad que vivimos mi familia y yo, en el tiempo en que mi papá desapareció. Yo ya estaba casada, ya estaba grande, pero yo tenía esa inseguridad, ese miedo, y qué va a pasar ahora, qué va a seguir ahora, cómo vamos a vivir sin mi papá, cómo va mi mamá a depender, quién le va a proveer, mis hermanos están chicos. O sea, pasaron tantas cosas y tantos momentos de zozobra en nuestra vida. Mi mamá tuvo que salir a trabajar, mis hermanos dejaron la escuela, tuvieron que salir a trabajar. Enfrentamos momentos muy difíciles. Fue una etapa muy dura en nuestra vida cuando mi papá desapareció. Y siempre estuvimos con la esperanza de volverlo a ver. Amén. Ahora soy una mujer madura. Soy una mujer madura, acabo de cumplir 54 años. Y puedo decirte que a pesar de todas las circunstancias, vivíamos en un barrio, en una colonia muy fea, había mucha drogadicción, muchas cosas horribles. Las estadísticas es para que dijeran, Elisa terminó mal, Elisa terminó en prisión, Elisa terminó siendo una drogadicta, fue madre soltera, tuvo un montón de hijos, se echó a perder, su vida no tiene validez, no tiene sentido. Pero por la gracia de Dios, te testifico que Dios nunca me abandonó. Dios nunca abandonó a mi madre, a mi familia. Siempre tuvimos que comer, siempre tuvimos que vestir. El Señor siempre estuvo ahí. Entonces, ¿qué pasó? La fe de nosotros fue creciendo. Aprendimos a confiar en Dios. Amén. Y una de las cosas más importantes en la vida del cristiano y en la vida de uno como ser humano es aprender y reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. Nosotros somos hechura de Dios, pero Dios hace con nuestra vida lo que Él considera que es mejor para nosotros. Tuvimos otro tiempo de oscuridad, yo misma testifico, y yo ya les he platicado, a mí Dios me sanó de cáncer. Yo llegué a tener tumores del tamaño de una pelota de béisbol y aprendí aún en el dolor, sangrando, yo aprendí a alabar a Dios, y yo le decía al Señor, no importa que me duela, Señor, yo quiero alabarte, aunque esté pasando por todo esto. Yo agarraba jeringas, en aquel tiempo agarraba jeringas, me las encajaba en el área donde yo tenía mis tumores, porque yo tenía que drenarme. Y estuve internada en muchas ocasiones en los hospitales. En una de las ocasiones mi esposo pues ya había pagado hasta la anestesia porque yo iba a ser intervenida quirúrgicamente. Y te voy a decir esto, y sé que muchos no van a creer, pero para honra y gloria de Dios te voy a decir esto. Tumores que necesitaban literalmente ser cortados por un bisturí. En un momento en el que yo decidí alabar al Señor, fui a la iglesia y canté un canto, porque a mí me gusta mucho cantar, aunque no lo hago muy bien, pero canté una alabanza al Señor. No podía caminar, caminaba de una manera muy vergonzosa, y aún así me animé y pasé a cantar un canto para el Señor. Y cuando regresé a la casa sentí una sanidad extraña, un calor extraño. Y cuando fui a checarme al baño, los tumores literalmente me cayeron.
Hemos pasado por muchas circunstancias y he aprendido en el dolor, aún en el valle de la sombra y de la muerte, porque también tuve la tristeza o pasé por la tristeza de perder a una hija. Una bebé que murió en mi vientre, pero igual los hijos, aunque sean bebés o sean adultos, me imagino yo que duelen de la misma manera. Yo perdí una hija. En el momento también y en estos días mi mamá fue internada el día de mi cumpleaños, el 11 de mayo, hace aproximadamente, no sé si 4 o 5 años. Y para el día 13 mandarme a mí la noticia desde Hermosillo, decirme que mi madre había fallecido. El día 11 la internan, ese día yo estaba cumpliendo años, entonces estos días no son fáciles para nosotros. Pero a través de todas esas circunstancias hemos visto la mano y el favor de Dios. Hemos visto cómo Dios se ha movido, nuestra fe ha crecido, hemos aprendido como cuando pedaleábamos en la bicicleta, a no caernos, a balancear el manubrio, qué sé yo. Hemos aprendido a sobrellevar las cosas y a ver por la gracia de Dios que Dios ha estado ahí y nuestra fe ha crecido. Amén. Entonces debemos de aprender a respetar y amar a Dios por lo que Él es. Y Dios es soberano. Dios hace su voluntad y nos da lo que Él considera que es bueno y mejor para nuestra vida. Dios no es como una hada madrina con su varita mágica que va a venir a concedernos un deseo o un capricho que nosotros querramos. No, el Señor dice sí, dice no y espérate. Amén. Así que si en este momento estás sufriendo un desamor, el trabajo que no te dieron, alguna cosa que se te negó, es por algo. Dios tiene cosas mejores para ti. Dios siempre te dará lo mejor. Amén. Así que confiemos, aprendamos a confiar en el Señor. Es como si a lo mejor va pasando por ahí voy a poner un ejemplo muy absurdo. Yo tengo un nieto de 3 años. Y que mi nieto vea una serpiente ahí acostada, un coralillo que ven que son tan bonitos, parecen hasta caramelos de colores, y que el niño lo quisiera agarrar y que llorara por él. ¿Qué es lo que va a hacer mi hija, su madre, o yo, o el papá de él? Negarle aquello, decirle no, porque es algo malo, es algo nocivo para ti, te va a picar, es una serpiente. Y el niño no lo percibe, no lo entiende. Amén. Así el Señor quita de nuestra vida lo que no necesitamos, lo que no nos sirve, lo que no edifica, lo que nos va a lastimar, lo que nos hace daño. El Señor puede quitarnos amistades, un novio, hasta un familiar, un trabajo, hasta permitir que pasen circunstancias en nuestra vida y después estamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no se lo diste al vecino? Si yo no soy mala persona. El Señor sabe por qué nos da todas las cosas, buenas y malas. Y también a través del dolor y de las cosas malas aprendemos, maduramos, nuestros sentimientos se hacen mejores, nos hacemos mejores personas, mejores seres humanos. Amén. Aprendemos a ver la vida desde otra perspectiva. Así que todas las circunstancias y las cosas que nos vengan a nuestra vida, gloria a Dios por ello. David, el Señor empezó a prepararlo. David era un muchachito joven que era pastorcito, por allá andaba en las montañas cuidando las ovejitas. Y Dios lo preparó, hay unos alabanzas, unos coritos que dice, David peleó contra el oso y el león. Y el pueblo se glorificaba al Señor a través de eso, ¿no? Después cuenta la historia. Entonces, David fue entrenado. ¿Para qué? Para que cuando fuera declarado rey, porque el Señor lo escogió para ser el rey de Israel. Entonces, después viene un paladín, un guerrero gigante que medía, bueno, no recuerdo la medida, no quiero decir una mentira, pero era un hombre alto, fornido, que David se veía como una pequeña hormiga a un lado del paladín ese, y viene a molestar y a perturbar a los ejércitos de Dios.
Dice que estuvo por 40 días y 40 noches molestando y insultando al pueblo de Dios. Hasta que se levantó un pequeñito, le tenían miedo, los soldados, los guerreros, le tenían miedo a enfrentarse a Goliat. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Entonces se levanta David, aquel jovencito sin experiencia, y le dice: tú vienes contra mí, contra espada, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y dicen que David se enfrentó a ese gigante solamente con una resortera y con unas pocas de piedras. Y fue así como David derrotó a ese gigante que perturbaba, ofendía y molestaba a los ejércitos del Dios viviente. Hubo un tiempecito que a mí me estuvo molestando un gigante. Pero que quede muy claro que a ese gigante ya lo perdoné, amén. Son cosas que pasan y no importa, yo nomás lo digo de broma, amén. David aprendió, igual que el pueblo de Israel, y vio que Dios estaba con él, el favor de Dios. Por eso David aprende y ve los beneficios de alabar al Señor, de exaltar el nombre del Señor, de bendecir al Señor, amén. Y en el Salmo 103, encontramos algunos de esos beneficios, amén. Y te voy a leer algunos de los beneficios y quiero que pongas mucha atención. En el número 1 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Oye lo que dice en el 2. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, amén. El número 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Escucha lo que sigue. El que sana todas tus dolencias. Número 4, versículo 4 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te saca de los apuros, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas. Fíjense, esas que somos vanidosillas, que estamos buscando las cremas y todo para no hacernos viejitas, hasta eso, este beneficio, el alabar al Señor nos rejuvenece como el águila, dice aquí, amén. Ya saben la historia del águila, ¿verdad? Que se rejuvenece cada cierto tiempo. Y dice: Jehová es el que te hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Amén. Esto es lo que dicen los beneficios del Salmo 103. Ahora quiero decirte esto. ¿Qué quiere decir transgresión y qué quiere decir iniquidad? Primeramente te voy a leer Isaías 53:5, dice: mas el herido fue por nuestras iniquidades. Amén. En otras versiones parece ser que dice transgresiones. Ahora, ¿qué significa transgresión? Una transgresión es el acto de faltar a la ley, violar la ley. Por ejemplo, cruzarte un semáforo, esa es una transgresión a la ley. Hacer algo que atente en contra de la ley, de lo que ya está establecido. Y la palabra iniquidad significa, es la maldad que está dentro de nuestro corazón. Un ejemplo de ello, nosotros creemos que adulterio nada más significa acostarte con un hombre o una mujer con el cual no estás casado, porque fornicar sin estar casado pues es fornicación, pero tener relaciones sexuales estando casado es adulterio. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros miramos a alguien y lo codiciamos con nuestra mente, con nuestro corazón, ya hemos cometido el pecado de adulterio. Entonces esos pecados están ocultos, nadie los mira, pero esos pecados son pecados de iniquidad, son pecados que solamente Dios conoce, y aún esos pecados nos perdona el Señor, amén, por su grande amor y su misericordia, amén.
Y es por eso que voy a decir esto con mucho respeto, porque he escuchado muchos comentarios, etcétera, etcétera. Dios no es una religión. No te estamos invitando a exaltar la grandeza del Señor porque sea una religión. Dios es real y le necesitas en tu vida, lo necesitas, porque tarde que temprano te encontrarás con Dios cara a cara cuando tú ya no estés en este mundo. Entonces tú en tu vida tienes que aprender a exaltar y a reconocer la grandeza del Señor y aceptarlo en tu vida, en tu corazón, en tu vida diaria, ponerle tu vida en sus manos al Señor. Grábate en tu mente y en tu corazón. No te estoy predicando una religión, te estoy enseñando de la grandeza de Dios. Estamos aprendiendo juntos. Amén. Ahora, por último, te voy a decir esto. ¿Quieres otra evidencia de que Dios está contigo? Pon la mano en tu pecho, en tu corazón. Puedes sentir los latidos de tu corazón. Puedes escucharme con estos oídos, con tus orejitas. Puedes mirarme con tus ojos. Puedes degustar una comida con tu boquita. Puedes oler. Tenemos nuestros sistema de circulación en el cuerpo, etcétera, etcétera. Tantas cosas que se compone nuestro cuerpo humano. Démosle gracias a Dios. Eres una persona bendecida. Alaba al Señor en la lucha, en la prueba y en la adversidad. No te cierres a decir, ay, pues qué tanto nos predica esta mujer, ya que se calle. Aprende de la palabra de Dios. Lee la Biblia para que aprendas a conocerle. Entre más lees la Biblia, más conoces la mente, el pensamiento y el corazón del Señor. Entre más le conoces, más le amas. Quieres estar con Él, quieres conocerle, tienes el anhelo de mirarle algún día cara a cara. Porque yo sí, ese es mi anhelo, yo deseo abrazarlo, besarle sus pies y decirle gracias, Señor, por todo el sacrificio que hiciste por mí, por morir en aquella cruz. Tú que no tenías pecado, te hiciste pecado para morir por mí, yo que soy en veces tan mala y tan pecadora, y tú sufriste todo eso. Sufriste el ser azotado, derramaste tu sangre, tomaste agua con vinagre en una esponja y te hicieron tantas cosas y tantas humillaciones. Quiero darle las gracias y por eso es que los cristianos somos vistos como, a lo mejor como locos. Quizá como locos, como fanáticos, como exagerados, como religiosos. Pero créeme que Dios es real, Dios está vivo y te ama. Eres especial porque por algo estás en el mundo, en este mundo, porque Él te creó. Y el hecho de que tú me estés escuchando ahorita es que es señal de que Dios quiere que lo alabes. Dale gracias a Dios, sea agradecido, no hay que quejarnos. Siempre va a haber una persona que esté en una circunstancia más triste y más dolorosa que nosotros. Si hay frijolitos, gracias a Dios por los frijolitos, con tortillas de maíz, quesito y un chiltepín, pero hay que ser muy agradecidos. Amén. Démosle la honra y la gloria al Señor, que Él se lo merece todo. Amén. Amémonos, perdonémonos y justifiquémonos y compartamos el mensaje de amor y de la palabra de Dios. Mil bendiciones para todos.